nuestras vidas, hermano, llevarnos un poquito más allá, en otras palabras, empujarnos a la fe en Cristo Jesús, porque esa es la idea, hermano, que usted y yo cada día nos compaginemos más en la vida espiritual y nos enrolemos más en la vida con Cristo, hermano, hasta llegar, como dice Efesios, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es un reconocimiento pleno de que Jesucristo es Dios y que Él es poderoso. Y para ello, hermano, pues esa es la idea. Necesitamos conocer la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos lleve cada día, hermano, a escalar nuevas cosas, que nos vayan permitiendo tener un criterio más amplio de las cosas de Dios, que ya se acabe esa claudicación, hermano. Por eso Pablo en un momento le dice a los Gálatas, ¿qué les fascinó? Pues si aquí estaban contentos alabando a Dios, y cuando llegó, hermano, ya no estaban. ¿Qué les dieron allá afuera que Dios no pudo darles? Dios, hermano, es el único que nos ama, hermano. Dios no es sabido de nadie más que se interese en usted y en mí, más que el Señor. Y Él sí nos ama, y nos ama de verdad. Entonces, en esta hora vamos a ver un tema, hermanos, un pasaje de la Escritura. Ahora subimos en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer este pasaje de la Escritura. Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer del versículo primero, hermano, hasta el versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Usted va a leer el versículo siguiente, hermano. Vamos a participar de esta lectura. Dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Evangelio de Juan, capítulo 5, del 1 al 9. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo a los cánceres y agitaba el agua, y el que primero descendía del cántaro, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Todos. Al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y era día de reposo, un día muy especial, hermano, para el pueblo judío. Muy especial, hermano, para el pueblo judío, como debe ser hoy, hermanos, para nosotros el domingo, hermano. Ahora ya no respetamos el sábado, pero ahora nosotros lo hacemos el domingo. ¿Por qué? Me preguntaba, bueno, pero ¿por qué cambiaron la ley? No, no hemos cambiado la ley. Ni Jesús vino a cambiarla, vino a darle cumplimiento. El detalle es que Jesucristo resucitó el primer día de la semana, y el primer día de la semana es domingo. Por eso hoy iniciamos una nueva semana con Cristo. Entonces, Cristo Jesús es más que la ley. Entonces, ¿por qué mantenernos nosotros, hermano, en las cosas que la gente ha impuesto? Porque dice la Escritura, hermano, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, hermano, quiere decir que Jesucristo tiene señorío por el día de reposo. El hombre debe tener señorío sobre el día de reposo. Pero ellos juzgaban que era más importante el día de reposo.
que el hombre no puede ser, hermano. Fue creado por causa del hombre, para el hombre, para que ese día tuvieran el reposo espiritual en la casa de Dios. Pero estas cosas, hermano, obviamente son las que son importantes de analizar para que nos demos cuenta nosotros, hermano. Entonces hoy vamos a ver este tema, hermanos, el estanque de Betesda. El estanque de Betesda se dice que tenía 5 accesos o 5 pórticos, y además dice era un punto de reunión de una multitud de enfermos. Por lo menos aquí menciona 3 categorías: ciegos, cojos y paralíticos, que tenían una sola alternativa de sanidad. Y la alternativa de sanidad era el movimiento del agua que hacía un ángel de tiempo en tiempo. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, hermano, vamos a analizar la importancia de este estanque de Betesda. Un estanque, hermano, en el cual se habían dado cita, hermano, pues dice que una multitud de enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, con toda clase de enfermedades, hermano, se habían dado cita en este estanque. Nos llama la atención que dice tenía 5 entradas, 5 pórticos, hermano, 5 accesos en los cuales la gente pues podía venir a este estanque, hermano, con una alternativa. Solamente, hermano, había una sola alternativa de sanidad. Era que dice un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua. Y la alternativa era que el que primero descendía, ese era sanado. El que primero descendía al movimiento del agua quedaba sano. Obviamente, hermano, podemos pensar nosotros que ahí hacía una multitud, hermano, de gente con diferentes discapacidades, hermano. No es igual que a usted le falte una mano que le falte un pie, ¿verdad? Pues con una mano se va con esta, ¿verdad? Si le falta esta se va agarrando con esta. No puede cargar agua. Como que una mano, ¿verdad? No es tanto para moverse. Pero un pie, un pie sí. ¿Qué tanto puede aguantar en un pie? ¿Verdad? No mucho, ¿verdad? Bueno, yo este pie... el viernes probé, hermano, lo que es el poder de Dios. El jueves, hermano, me caí ahí en el patio y probé lo que dice la Biblia: mejor son 2 que 1, porque si uno cayere, el segundo le levanta. El jueves me caí, mi esposa andaba en la tienda, hermano, pues ahí me quedé tirado. ¿Quién me iba a levantar? Este pie se me torció y cayó ahí en uno de los cierros que tienen mis hijos, un gimnasio en el patio. Oiga, pues me quedé tirado. ¿Y quién me levanta? Pues ahí estoy tirado, hermano, hasta que en el nombre, dije, no, pues en el nombre del Señor extendí el pie. Los hermanos me vieron el pie, hermano, lo traía así, mire, hinchado el viernes. Pero mire, Dios es bueno. Entonces, hermano, me puse a orar y el viernes en la noche me ungí, hermano. Como les digo a ustedes, yo siempre creo que hay poder cuando nosotros le creemos a Dios y nos ungimos. Dije, yo reprendo esta enfermedad y me ungí, porque el viernes vamos a dejar a mi hija a las 6:15 del camión. Oiga, y que me levanto el viernes y dije, no, pues no puedo ir. Dije, no, yo estoy sano, yo me declaré sano. Hice oración el viernes en la noche y dije, yo estoy sano, porque tenemos que ir a dejar a mi hija al camión. Está yendo hasta la clínica 5 a sus prácticas y luego se regresa a la escuela. Hermano, en el nombre del Señor hay que hacer las cosas. Y yo anoche declaré sano mi pie. Así que entonces me puse los zapatos y dije, vamos a dejar. Y di el primer paso, hermano, y Dios se glorifica en mí. El
viernes ustedes me vieron, ¿verdad? Aquí que andaba yo caminando, ya me vio como tenía el pie. Necesitamos nosotros, hermano, creerle a Dios. Entonces, dice la Escritura, hermano, que este estanque significaba una oportunidad de despojarse de todas esas enfermedades, de todos esos impedimentos que vienen a la vida del hombre para atarle, sea con una enfermedad, sea con un problema, cualquier cosa que venga, hermano, el enemigo siempre quiere tenernos atados para que no alabemos al Rey de Reyes. Ay, que estoy enfermo. Como la gente a veces, hermano, se regordea con las enfermedades. Mire, le voy a contar algo. Estaba escuchando una plática de unas hermanitas y decía: fíjate que yo estoy muy enferma, manita, no puedo visitarte. No, dijo, yo estoy más. No, ¿por qué? Dijo, es que a mí me falta un ojo. Sí, dijo, pero a mí me falta una mano. No, dijo, pero yo estoy más enferma, porque a mí me quitaron la matriz, los ovarios y todo. Oiga, ya está, no se dejaban. Yo estoy más enferma que tú, porque a mí me operaron y me quitaron todo acá adentro. Oiga, ya están peleando. No, a mí, yo estoy más porque nomás tengo un ojo. Pero no, pero yo nomás tengo una pierna. Y la gente a veces, hermano, hace estas cosas, hermano. Cuando aquí dice en la Escritura, la alternativa del estanque de Betesda era para que viniesen para ser sanados de cualquier espíritu de enfermedad. Porque ahí por lo menos alberga 3 discapacidades, dice: ciegos, cojos y paralíticos. Pero había obviamente, hermano, mucha gente con discapacidades, pero esa era una alternativa. Y para usted y para mí, hermano, Jesucristo sigue siendo la alternativa de fe y de esperanza. Si le creemos, Él es fiel. Si damos el primer paso, hermano, Dios nos va a ayudar, porque en eso estriba la fe, hermano. Yo si no he dado el paso de fe, ahorita me tuvieran entablillado. Daba el pie así, tuviera entablillado. Ay, hermano, pero está entablillado y en cama. No, le dije, no señor, tengo que levantarme y el viernes tengo que ir a dejar a mi hija al camión. Este pie se tiene que alinear. Y por eso tenemos nosotros que tener fe, hermano, en el que creemos, en el que predicamos. Porque mire, no es igual que yo le diga: hermano, haga lo que dice la Biblia, no lo que yo digo. Hermano, tenemos que predicar y hacer las cosas como Dios quiere, hermano. Nosotros también. Hay que predicar, en otras palabras, ¿con qué? Con el ejemplo, hermano. Tenemos que vivir lo que predicamos, ¿verdad? Si no, imagínese, hermano, entonces haga lo que dice él, no lo que yo digo. Tenemos que predicar, hermano, con el ejemplo. Entonces dice que el estanque de Betesda tiene ciertas características de misericordia. Número 2, ¿quién era ese ángel que agitaba el agua de tiempo en tiempo? Lo que nosotros interpretamos, hermano, como de vez en cuando, porque dice de tiempo en tiempo, lo que nosotros interpretamos de tiempo en tiempo quiere decir de vez en cuando, en el tiempo humano, quiere decir, porque dice de tiempo en tiempo venía y agitaba el agua, y el que primero descendía, ese era sanado. Ese era sanado. Entonces, hermano, aquí hay varias cosas que nosotros no podemos explicar, pero sí podemos definir, que dice que se denominaba casa de misericordia. Casa de misericordia. Pero nos podemos preguntar nosotros, ¿y quién era ese ángel que agitaba el agua de vez en cuando? ¿Tendría Dios una persona que le estuviese auxiliando?
¿Quién era ese ángel? La Biblia no declara. En el tiempo de Jesús. Pues el tiempo era de Jesús, hermano. Pero aquí habla de un ángel. Pues hay detalles aquí que no podemos explicar, hermano. Entonces, de vez en cuando dice, venía y agitaba el agua. Lo cierto es que sucedió uno de los milagros más extraños de Jesús. ¿Por qué decimos extraños, hermano? Porque fíjese, solamente sanó a uno y había una multitud. Es una de las cosas que a veces no nos explicamos, hermano, de Jesús. Primero, ese ángel. No menciona la Escritura, no dice un ángel. Pero Jesús andaba predicando, hermano. ¿Qué dice? El primer versículo dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Bien? Andaba el Señor, hermano, activo en su ministerio. Entonces, hermano, lo cierto es que en este estanque de Betesda sucedió un milagro extraordinario, hermano. Nosotros podemos definirlo como un milagro extraordinario porque este hombre tenía 38 años de estar sufriendo esta discapacidad. Pero hay un Dios todopoderoso, hermano. Número 2. Ahora bien, hay un pasaje paralelo que quiero llevarlo yo, hermano, para que veamos por qué nada más uno. ¿Por qué nada más sanaría Jesús a este hombre, hermano? Vamos a ver al libro de Mateo capítulo 4. Tenemos un pasaje similar. Mateo capítulo 4, mire lo que nos dice la Escritura. Vamos ahí al versículo 23. Mateo 4, dice así la palabra del Señor. Vamos al 23 y 24. ¿Lo tenemos? Mire, es un pasaje similar a lo que había en el estanque de Betesda. Dice así, verso 23 y 24. Dice: y recorrió Jesús todo, ¿qué? Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, ¿qué dice? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 24. Y se difundió su fama por todo Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Qué dice? Y los sanó. Y los sanó a todos, hermano. A todos los sanó. Por eso nosotros nos preguntamos, hermano, ¿por qué aquí en el estanque, donde había una multitud, nada más sanó a uno? ¿Por qué podemos decir, hermano? Pues el Señor, Él es Dios, Él sabe todas las cosas, ¿verdad? Lo cierto es que este hombre se levantó. Pero hay un propósito grande al cual quiero llevarlo, hermano. ¿Por qué sucedió este milagro en este estanque? Ahora bien, hermano, pero aquí hay algo que también es muy importante para el análisis. Es obvio que algunos tenían mayores discapacidades que otros, o mayores limitantes, hermano, como le decía, porque no es igual, hermano, que a uno le falte una mano, a que le falte un pie, o a que le falten los dos pies pero tenga las manos. Otros podían tener, hermano, los pies y otros nomás las manos. Había de diferentes discapacidades ahí, hermano, pero la alternativa era igualitaria para todos, para todos. Era el movimiento del agua y era pues arrojarse. Entonces dice la Escritura que Jesús, sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, este hombre, dice el versículo 6, ahí estamos en Juan 5, verso 6, dice: cuando Jesús lo vio acostado
y supo que ya llevaba mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Y hoy nos preguntamos nosotros, me decía un hermano: oye, hermano preciado, como que aquí está entre comillas esto, como que no encuadra con la personalidad y carácter de Jesús, hermano. Como que es incoherente, hermano, como que es incongruente esta pregunta de Jesús. ¿Por qué, hermano, le dice: ¿quieres ser sano? Pues estamos definiendo, hermano, que todos los que estaban ahí estaban porque tenían una discapacidad y querían ser sanos. Se supone que el estanque, hermano, era para que recibieran sanidad. Todos los que estaban ahí estaban, hermano, o habían venido porque necesitaban la ayuda de Dios. Pero Jesús, hermano, lo lleva a una pregunta y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Verso 7 le responde el paralítico: Señor, le dice, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces, hermano, dice, mientras se agita el agua, otro desciende antes que yo. Bueno, él obviamente, hermano, pues estaba limitado de sus pies, porque ese era paralítico que jamás había andado, 38 años imposibilitado, hermano. Pues es muy difícil, porque los que tienen manos, hermano, pues como quiera ahí se van arañando, como sea, ¿verdad? Ahí se va la gente, pero sin pies. Los pies, hermanos, se necesitan, pero cuando se tiene manos, hermano, pues como quiera ahí la gente se estira y se arroja, y ahí va. Pero él, hermano, pues no le funcionaba, ¿no? Totalmente discapacitado, y le dice: no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que él iba, pues obviamente, hermano, otro con menos discapacidad, pues llegaban y recibían la sanidad. Pero ahí estaba ese hombre, hermano, con una alternativa. Pero Dios, hermano, aquí nos demuestra que Él siempre tiene un propósito. Siempre hay un propósito, hermano, para todos en la vida. Y el propósito se llama Jesucristo. Jesucristo, Él tiene propósito para todo. Y para Él, hermano, no hay imposibles en la vida. Con la ayuda de Dios, hermano, todo es posible. Podemos resolverlo. Entonces, hermano, cuando Jesús le dice: ¿quieres ser sano? No tengo quien me mete en el agua. No necesitas meterte al agua. Solamente necesitas creerle a Dios, tomar tu lecho y irte a tu casa, ponerte de pie, creer en Cristo, tener fe y dar un primer paso, y Dios hace lo demás. Porque cuando usted y yo le creemos al Señor, hermano, Dios hace lo demás. Porque Dios quiere que usted y yo, hermano, demos el primer paso. Y cuando usted y yo damos el primer paso, hermano, Dios hace las demás cosas. Porque mientras no creamos, hermano, no pasa nada. Ahí seguiremos tirados en la cama. Ahí seguiremos en el hospital, entrada y salida. Y es más lo que estamos ahí que lo que estamos fuera. Mientras no le creamos a Dios, hermano, no vamos a poder despojarnos de las enfermedades. Por eso el Señor dice: ¿quieres ser sano? Sí, Señor. Cuando Dios le pregunte: ¿quieres ser sano o quieres esa enfermedad? ¿Quieres seguir así arrastrando esa enfermedad? Quiero despojarme de ella. Dios quiere que nos despojemos de todas esas cosas que nos impiden, hermano. Que tengamos fe que Dios puede obrar milagros. El estanque significaba casa de misericordia, hermano.
La misericordia de Dios, hermano, infinita. Entonces, hermano, Dios le hace una pregunta y le dice: ¿quieres ser sano? Mire, hermano, dice que era día de reposo. A veces, hermano, no se dan las cosas porque la gente, hermano, tiene prejuicios. A veces no viene la sanidad, hermano. A veces no recibimos la bendición porque hay prejuicios, hermano. A veces la gente piensa y dice: ay, no, pero si me ven ahí lo van a decir que soy aleluya. No, mejor que no venga a hacer una oración. Y no quieren que vaya uno a hacer una oración. No, pues van a venir y van a decir que: oye, vinieron los aleluyas a orar por ti. No, no quiero que sepan. La gente tiene prejuicios. O a veces la gente dice: no, pues yo le aviso en otra ocasión. Los prejuicios pueden dejarnos fuera del propósito de Dios, que el propósito de Dios es que usted y yo nos levantemos, como le dijo a este paralítico: toma tu lecho y vete a tu casa. Toma tu lecho y anda, camina, ponte de pie. Si crees, ponte de pie. Dios hace lo demás, sí creo. Pero a veces los prejuicios pueden dejarnos, hermano, fuera de la bendición de Dios. Mire, había un principal de la sinagoga que se llamaba Jairo. Era principal, era miembro del Sanedrín, hermano. Este hombre, hermano, con conocimiento, porque dice, Jairo era miembro del Sanedrín. Y ser miembro del Sanedrín, hermano, pues eran los que se denominaban doctores de la ley. Entonces, hermano, Jairo, dice la escritura, tenía un problema, porque dice que su hija se enfermó. ¿Traes tu cámara? Y miren, hermano, este principal de la sinagoga tenía un problema. Su hija se había enfermado, bueno, te lo llevas. y él necesitaba la ayuda de Dios. Entonces, hermano, a veces, como le digo, los prejuicios nos pueden dejar fuera de las cosas de Dios. Pero ¿saben qué le dijeron a Jairo? Jairo necesitaba un médico. Jairo necesitaba ayuda. Su hija estaba muriendo. Él era un doctor de la ley, un principal, pero no podía hacer nada por su hija. Pero le dijeron: hay uno que sí puede. Jesús está en la ciudad. Y a Jairo no le importó ser un principal de la sinagoga. Dice que Jairo, hermano, fue con Jesús y le dijo: Jesús, ora por mi hija porque está muriendo. Quiero que vayas a mi casa. A Jairo no le importó que lo criticaran, hermano. Hay mucha gente que le importa y se cuida de la gente. Y por eso, hermano, a veces no procede la bendición por los escrúpulos de la gente. Porque hay cosas, hermano, que interfieren para que no recibamos la bendición de Dios. A Jairo le dijeron: Jesús está en la ciudad. Y donde está Jesús, ahí hay sanidad, ahí hay milagro, ahí hay vida, ahí hay gozo, ahí hay alegría, ahí hay regocijo. Donde está Jesús suceden cosas extraordinarias, hermano. Y Jairo fue a ver a Jesús. No le importó, hermano, ser un principal de la sinagoga. A Jairo le interesaba, hermano, que su hija sanara. Por eso, hermanos, esta pregunta de Jesús, aunque nos parece incoherente, incongruente, nos lleva más allá. Porque mire, hermano, Jesucristo siempre va más allá de lo que nosotros pensamos para darnos una enseñanza. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Bien, con esta pregunta dice, trata de romper con uno de los paradigmas religiosos de los judíos acerca de la ley. Con esta pregunta, ¿por qué, hermano? Porque era sábado. Y los judíos no querían que se sanara el sábado. Y él
eran judíos obviamente, hermano, los que estaban ahí. Entonces Jesús quería romper, hermano. Muchos no sanaban, hermano, otros no iban porque era día de reposo. Entonces el detalle que nos lleva a Jesús a pensar con esta pregunta, dice, trata de romper con todos los paradigmas religiosos de los judíos acerca de la ley. Aquí el poder y la autoridad de Jesús se pone de manifiesto, hermano. Se pone de manifiesto porque aquí se rompe con el tradicionalismo religioso. Significa el fin de la tradición. O usted conserva la tradición o usted le cree a Cristo, hermano. Solamente hay dos cosas. O se rompe con la tradición religiosa de que cuando usted necesite de Dios, no importa el día que sea, hermano. No importa el día que sea, pero ellos eran tan celosos de la ley que decían, el sábado no se debe orar por enfermo, punto. Pero Jesús por eso le dice, ¿quieres ser sano? Hoy es sábado. Le dice al paralítico, tienes que romper con esos paradigmas religiosos que no ayudan para nada, que no solucionaban los problemas ni las necesidades de la gente, hermano. El único que los puede solucionar es Jesucristo, hermano. Pero por eso mucha gente se queda a veces, hermano, por prejuicios. Muchos, hermanos, porque tienen sus prejuicios, tienen sus amistades, tienen su círculo íntimo, les da vergüenza, tienen temor, les da miedo, no quieren decir que son cristianos, no quieren acercarse, no quieren meterse a las cosas de Dios porque tienen prejuicios. Pero hay que quitar todos esos prejuicios, hermano. Por eso la pregunta de Jesús va un poquito más allá. Jesús quería que se rompiera con todos esos paradigmas religiosos y dice, esta pregunta señala el fin de la tradición, que todo ese tradicionalismo religioso, hermano, se queda a un lado. Cuando usted tenga necesidad de Jesús, a usted no le debe importar lo que diga la gente, hermano. A usted y a mí le debe importar lo que diga Jesús. Si usted tiene un problema y una necesidad y la respuesta es Jesucristo, hay que ir a Jesús, hermano. Hay que ir a Jesús. Pero obviamente, hermano, estos eran prejuicios que tenía, hermano, el mundo religioso, el mundo judío. Vamos rapidito a Marcos capítulo 2. Jesús ahí nos da una enseñanza. Ahí nos explica Marcos capítulo 2, verso 27. Nos explica, hermano, el propósito del sábado. Dice muy claro, Marcos capítulo 2, verso 27. Mire lo que dice Jesús. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo de Dios, Jesucristo, es Señor aún del día de reposo. Jesús, hermano, tuvo que hacer todas estas cosas, hermano, para poder llevarlos a un entendimiento, hermano, que cuando vengan las necesidades en la vida, hermano, esas cosas hay que dejarlas a un lado, hermano. Usted tiene que dejar su religiosidad, hermano, su círculo, todos esos prejuicios hay que dejarlos a un lado. Por eso ahí significaba romper con el tradicionalismo, y aunque sea sábado, yo voy a buscar la sanidad. A mí no me importa lo que me digan. A todos los criticaron. Obviamente lo criticaban, hermano, porque ellos le prohibían a Jesús sanar el sábado. Para ellos el sábado era sagrado. Pero que no es importante, hermano, que aunque sea sábado o domingo podamos dar una bendición a alguien. ¿Por qué se la vamos a negar, hermano, si los días son del Señor? Pero a Jesús le tocó lidiar con todos estos religiosos, hermano.
Vamos ahí al libro de Lucas, capítulo 6. Libro de Lucas, hermano, capítulo 6. Ahí nos da una enseñanza el Señor. Lucas, capítulo 6. Vamos ahí al versículo 9. El versículo 9 al 11. Dice así la palabra de Dios. Lucas, capítulo 6. El verso 9 al 11. Dice: entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. Fíjese, Jesús tuvo que enfrentarlos así, hermano. Dice: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos, miren, se llenaron ¿de qué? De furor. Y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque no respetaba la ley. Pero está claro lo que dice la palabra, hermanos, en Marcos 2:27, ¿verdad? El día de reposo fue hecho por causa del hombre, hermano. Entonces el hombre tiene señorío sobre esas cosas. Para decir, pues, que sea sábado, ustedes llevan a sus animales a la mesa. Y entonces, ¿qué es más importante un ser humano, hermano? Que viniera un paralítico, que viniera un ciego, que viniera un enfermo y hacerle oración, aunque fuera día de reposo. Pues ellos no querían, hermano. Para ellos era más importante respetar ese día, aunque se hiciera. Por eso Jesús tuvo que enfrentarlos y mire con qué preguntas le dice: ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Dar la vida o quitarla? Bueno, el Señor tuvo que llevarlos a estas preguntas, hermano, para sacarlos un poquito de la conciencia, hacerles entender, hacerles conciencia, hermano, que es más importante hacer el bien, hermano, independientemente que sea el día de Jehová, porque para eso es, hermano, el día del Señor, para hacer el bien. Entonces, hermano, vemos nosotros que hubo un problemita con los judíos, hermano, porque para ellos, hermano, ahí radicaba la importancia que ellos tenían, hermano, era en el respeto al día de reposo. Y en ese día, hermanos, ellos querían imponerlo como que no se hiciera nada, ni inclusive orar por los enfermos. Pero la palabra de Dios nos dice, hermano, que Jesús siempre estaba en las sinagogas, y todo el que venía a él, hermano, Dios le resolvía su problema. ¿Por qué, hermano? Porque a eso vino Jesús. A eso vino Jesús, hermano, a hacer el bien, a levantar al caído, a sanar al enfermo, a libertar al cautivo, a darle vista al ciego y a darnos una esperanza de vida eterna. A eso vino Jesús, hermano. Pero ellos se molestaban, hermano, porque eran religiosos. Por ello definimos, hermano, que la religiosidad es una de las cosas que Jesús quiso romper, hermano, en esta sanidad de este hombre, hermano, que obviamente, hermano, no podía meterse al estanque, pero que el propósito de Dios a veces no lo entendemos, hermano, y por eso a veces nos preguntamos, pero ¿por qué nomás él? Bueno, era propósito de Dios. Dios tenía un propósito aquí, hermano, levantarle y hacerle entender a la gente, hermano, que es más importante aún el día de reposo hacer el bien. Porque si algo desea Dios, hermano, es que hagamos el bien. Entonces dice la Escritura, hermano, que este hombre se levantó. Verso 9 dice: al instante aquel hombre fue sanado. Juan 5:9. Al instante aquel hombre fue sanado
y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y mira, hermano, verso 14. Después dice: le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, hermano, definimos nosotros que en este estanque de Betesda, hermano, existía una oportunidad igualitaria para todos, hermano. Porque Dios sigue manteniendo, hermano, esa misma alternativa hoy en la actualidad. Lo que pasa, hermano, que el hombre no se acerca a Dios porque hay escrúpulos. Pero nosotros tenemos que entender que el propósito de Dios, hermano, es que la gente acuda para recibir el auxilio y la bendición del Señor. Por eso Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Mi hermano, cuando le hablen de Jesús, cuando haya una necesidad, hay que buscar a Jesús. Hay que acudir al Señor, hermano. El único que puede hacerlo se llama Jesucristo. Él pudo hacer este milagro, hermano, y puede seguir haciendo milagros, porque Él es Dios. Pero ¿qué implica? Que usted y yo le creamos como creyó este paralítico, hermano. Si queremos recibir la bendición, hermano, si queremos que Dios solucione nuestros problemas, usted y yo, hermano, necesitamos empujar nuestra fe para creerle al Señor y dejar todos esos escrúpulos, todas esas cosas, hermano, a un lado. Nosotros no podemos explicar y decir, hermano, pero tampoco nos interesa mucho. No nos interesa mucho saber quién era ese ángel. Porque en el tiempo de Jesús, un ángel ayudándole, le estaría auxiliando en su ministerio, hermano. Porque dice, un ángel descendía de tiempo en tiempo. Bueno, el saber eso no nos edifica. También hay otra postura que dice, el estanque de Betesda, dicen unos, era un estanque en el cual se lavaban las ovejas que iban a ser sacrificadas. Bueno, pues si es cierto o no es cierto, estas cosas tampoco nos edifican, hermano, ¿verdad? Porque si es cierto o no es cierto, porque dice, el estanque estaba situado a la puerta de las ovejas, y tenía 5 accesos, 5 pórticos de entrada, en los cuales podían venir, hermano, todos aquellos que tenían discapacidades físicas para ser sanados. La alternativa era igualitaria para todos. Las demás cosas que rodean esto, las preguntas que existan, ¿quién mandó el ángel? ¿Quién era el ángel? El estanque realmente servía para lavar las ovejas que iban a ser sacrificadas en el día de reposo. Y la tercera pregunta, ¿quién congregó a estos enfermos ahí? Bueno, hay muchas cosas que no sabemos, pero yo creo, hermano, que lo único que nos interesa a usted y a mí saber es que Dios hizo un milagro. Es que ahí había un hombre que tenía 38 años de estar enfermo, y la Biblia dice que Jesús le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa, y este hombre dice, de inmediato se levantó,
siendo imposibilitado, recibió fe para ser sanado. Recibió el milagro de Dios. Y eso para usted y para mí es una bendición, saber que Dios está dispuesto a sanarnos, a hacer milagros. Si tenemos una necesidad física, Dios puede sanarnos, hermano, como sanó este paralítico, hermano. Porque el propósito de Dios es que usted y yo, hermano, le creamos a Él, hermano. Podemos decir muchas cosas, hermano, pero lo importante es que usted y yo entendamos, hermano, que esto significa una oportunidad. Significaba el estanque de Betesda una oportunidad en el movimiento del agua, porque cuando se movía el agua había sanidad divina. Hoy queremos decirle, hermano, el estanque puede significar Jesucristo. Donde está Jesús, hermano, ahí hay vida. Donde se hable de Jesús, ahí usted puede recibir sanidad. Donde se predique su palabra, usted puede ser bendecido. Donde se predique esta palabra, ahí está Jesús. Y donde está Jesús, ahí hay vida. Por eso cuando le dijeron a Jairo, ve con Jesús, porque donde está Jesús, ahí hay sanidad, ahí hay vida, ahí hay esperanza. Para todos aquellos, hermanos, que puedan tener un problema como esta multitud de enfermos, hermano, que estaban ahí para recibir sanidad divina en su cuerpo. Entonces, hermano, hoy nos llevamos la alternativa de sanidad. Se llama Jesús, hermano. Se llama Jesucristo. Y así como el Señor sanó, hermano, a este paralítico, hermano, lo puede sanar usted, hermano. ¿Qué tan grande puede ser su problema, su enfermedad, su necesidad, hermano? Usted y yo necesitamos creerle a Dios, hermano. Hay que creerle a Dios, hermano, y Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. El apóstol Pedro, hermano, y Pablo y Bernabé hicieron algo similar a Jesús, hermano. Pedro, ahí en el libro de Hechos, capítulo 9, hermano, pasaba y dice que estaba ahí un hombre, pero él no le da tantas explicaciones, hermano. Pedro nada más le dice: Eneas, Jesucristo te sana, levántate derecho sobre tus pies. Y Eneas se levantó derecho y anduvo por el poder de Dios. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Listra, ahí está otro paralítico también, hermano, que tenía 12 años de ser paralítico, imposibilitado de los pies, que jamás habían dado. También, hermano, estos hombres usados con el poder de Dios, porque es el poder de Dios el que hace el milagro. Es Jesucristo, es el poder. Por eso Pablo le dijo: levántate derecho en el nombre de Jesucristo, levántate derecho. Y aquel hombre se levantó y anduvo. Hay muchos ejemplos, hermano, en la palabra de Dios, donde Dios ha aplicado, hermano, su poder y su sanidad divina a los cuerpos, hermano, porque a Dios no se le dificulta nada, todo lo puede hacer, hermano. Entonces hoy le damos gracias a Dios, hermano, que podamos entender hoy en la actualidad, hermano, cuando se atraviesen esas imposibilidades en la vida, hermano, usted y yo debemos de estar seguros, hermano, que en Jesucristo hay poder, que Cristo tiene poder. Pero que la alternativa es, ahí era meterse al agua. La alternativa para usted y para mí es creerle a Dios y dar el primer paso, hermano. Y cuando usted y yo aprendamos a tener fe y a dar el primer paso, Dios va a obrar en nuestras vidas, hermano, porque Dios sigue siendo fiel. Usted puede preguntarle aquí a hermana Lupita y hermana Dora cómo estaba mi pie, hermano, el viernes. ¿Cómo lo traía hasta acá? Entonces, si uno no le creyera a Dios, hermano, pues yo ahorita estuviera ahí entablillado y todo, y enyesado, pero yo le dije: Señor, yo siempre he creído que tú tienes poder.
Y el viernes, como eso de las 3, 4 de la mañana, me levanté, hermano. Tomé mi aceite y me ungí mi pie. Dije, Señor, yo estoy sano, yo te creo a ti. Y cuando me levanté, hermano, el enemigo siempre va a estorbar. Me levanté y no podía apoyar. Dije, yo declaré que estoy sano. Estoy sano. Y estaba así de hinchado, hermano, porque había el zapato. Pero cuando uno da el primer paso, hermano, Dios responde. Fuimos a dejar a mi hija el camión a las 6:15, hermano, y regresé caminando y seguí todo el día caminando. Y vine aquí el viernes, hermano, y seguí caminando. Aquí me vieron las hermanas el viernes, traía mi vendota así, pero seguía caminando. Y no podía porque se me dobló todo, hermano, todo, se dice. Cuenta que tronó todo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aplicar la fe, hermano. ¿Qué es? Dar el primer paso en nombre del Señor. ¿Qué iba a dar? Si de momento, hermano, mis hijos no me creían, pensaban que bromeaba con ellos. No, porque mientras traía el pie calientito no sentía el dolor, pero el jueves para las 8 de la noche ya no podía caminar, nada, estaba tirado. Pero entonces, hermano, es cuando uno tiene que empujar la fe, hermano. Y estas cosas tienen que sucedernos a usted y a mí, hermano, para que probemos de Dios que Él es fiel. Que Él es fiel. Y darle gracias cuando Él hace estas cosas, hermano. Decirle gracias, Señor, porque sigue siendo fiel para con nosotros. Si no, hermano, ¿cómo le agradeceríamos? ¿Cómo pudiéramos decir y testificar que Él sana? Por eso nos pasan estas cosas, para que probemos del poder y del amor de Dios y de su misericordia. Que Dios sigue siendo fiel, hermano, para con nosotros.